Minutos. Y bueno, tenemos nuestra sección de bienestar emocional con la doctora Sarita Salgado. Ella es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Y bueno, ella tiene su consultorio en la Clínica Médica Norte, es el consultorio 20 y bueno, pues está ubicada la Clínica Médica Norte en Avenida Constitución 2141 en la colonia Puerta del Sol, y el teléfono para citas es 312-368-98. Ahora tenemos el tema, nos va a hablar la doctora Sarita Salgado del síndrome de Ulises. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Francis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este síndrome es poco realmente conocido. Es el síndrome de estrés crónico que pueden sufrir las personas que migran. Es decir, es el síndrome del inmigrante y está descrito desde hace muchos años precisamente haciendo similitud al síndrome de Ulises o Ulises como tal, personaje de la mitología griega que decían que, bueno, hacía travesías, hacía cambios y, bueno, dejó a su familia. Y en muchas ocasiones se le veía sentado en la roca, en una roca llorando, viendo al horizonte frente al mar, ¿no? Entonces, precisamente decían, ¿cómo puede ser que un ser casi un semidios pudiera estar sufriendo el desarraigo, es decir, dejar a su familia? Y en esta ocasión se aterriza ese término precisamente a las personas que se van a otros países y de alguna manera tienen un duelo, es decir, una sensación de pérdida, de desarraigo de su cultura, de su familia, de todo lo que involucraba pues su bienestar. Muchas veces esos procesos de emigración tienen mucho que ver con el aspecto social, económico, por necesidades varias, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cómo podemos, cómo se caracteriza, pues, o cómo lo podemos detectar este síndrome? Sí, es muy importante localizar que en el proceso de aculturación, es decir, cuando una persona llega a otro país, necesita adaptarse a nuevas condiciones, pero en ese proceso tienen muchas variables que ver, digamos, para que nos adaptemos. Es decir, si una persona va con muchísimo miedo a ser deportado, está constantemente tenso porque no entiende el idioma, está de alguna manera sufriendo lo que es este proceso de transición, va a aumentar la probabilidad de tener este síndrome. El síndrome lo localizamos en 4 áreas en común. La primera área es la fisiológica, es decir, las personas inician con cefaleas tensionales o migrañas, pueden haber colitis, gastritis, tensión en general que provoque alteraciones fisiológicas importantes, ¿verdad? Y bueno, en el aspecto cognitivo podemos encontrar falta de atención, desorientación, dificultad para recabar la memoria. En el área afectiva podemos encontrar a las personas que comúnmente tienden a deprimirse o están demasiado ansiosas, están constantemente pensando en que pueden llegar a ser atacadas y viven en una sensación de amenaza constante, ¿no? Estas sensaciones pueden causarle que la persona no se pare de la cama, que la persona no quiera trabajar, que la persona no se quiera bañar, que no duerma bien o que incluso deje de comer, ¿no? Entonces, en el área afectiva tenemos que revisar mucho esto. O sea, sí pudiera ser ciertamente peligrosa para la vida incluso de la persona que está sufriendo. Claro, recordemos que el estrés crónico, es decir, las personas dividimos, digamos, en 2 tipos de estrés. El estrés agudo, que puede ser, por ejemplo, un asalto, un temblor, que es una ocasión y punto, se termina, ¿no? Probablemente sigamos pensando en ello, pero es una sola ocasión, a diferencia del estrés crónico, que es este estrés mantenido, que es este estrés constante, es la sensación de amenaza. Por ejemplo, las personas de la Ciudad de México que viajan en el metro, puede que tengan estrés crónico porque probablemente sientan que pueden llegar a ser asaltadas en cualquier momento, ¿no? O las personas que tienen una enfermedad crónica degenerativa, que están constantemente, digamos, viviendo desafíos diferentes, esas personas tienen estrés crónico. Entonces, en el caso del inmigrante puede estar padeciendo un estrés crónico al momento de que entra en una conversación, que no puede deducir qué están diciendo, o al momento de que los desafíos se vuelven más y más y más, ¿verdad? ¿Hay manera de evitar el síndrome de Ulises?
Sí, sí hay manera, previniendo, obviamente, si la persona se va a exponer a este tipo de cambios en su vida, en el estilo de vida, hay que prepararlo, es decir, conocer a qué se va a enfrentar. Cuando más la mente tiene recursos, obviamente considerar también los recursos de la red de apoyo social, es decir, que haya personas allá a donde nos vamos, que nos mantengan, que nos den sostén y que nos apoyen, se puede prevenir. Okay. O sea, si alguien se va, por ejemplo, de México, si algún mexicano se va del país, eh, no sé, a Canadá a lo mejor, ¿no? O Estados Unidos, eh, debe de antes saber cuál va a ser su condición y pues ir consciente de cómo, de si va a tener a lo mejor muchas dificultades. Exacto. Mientras más anticipemos, nos da la oportunidad de planear y de alguna manera concebir los desafíos y tener como que la preparación, ¿no? Si voy a voy a llegar a un lugar en donde el idioma es distinto, me da la oportunidad de prepararme antes, conociendo pues más del idioma, ¿verdad? Sí. Me da mucha risa porque un niño me decía, un niño que se fue de México a Estados Unidos y después regresó, dice, es que parecían todos extraterrestres, no les entendía nada, porque cómo hablaban, ¿no? Sí. Entonces, pues fundamentalmente es conocer que el individuo somos seres sociales, necesitamos comunicarnos y si llevamos ya una preparación, pues obviamente sería más fácil la adaptación. Sí. Entonces, pues la recomendación es esa, ¿verdad? Exacto, sí. Considerar que si las personas inmigrantes están pasando por una situación así, se acerquen a recibir ayuda, porque sí hay ayuda al inmigrante. Sí. Incluso, pues, o sea, ya estando allá, dice, sí hay ayuda al inmigrante, pero también a lo mejor antes de irse, como decías, visualizar algún contacto, ¿no? Alguien que es, a lo mejor si bien cercano, no de su familia, pues tal vez amigo o amigo del amigo, ¿no? Alguien, porque luego la gente cuando está en otro país es muy solidario con sus paisanos. Exacto. Exacto, buscar un grupo de apoyo, una red de apoyo social, buscar estos elementos para que sea menos tenso. Ahora, indudablemente el desarraigo va a generar una emoción, es decir, el extrañar a las personas que dejamos siempre va a estar. Lo importante es concebir para qué nos vamos, por cuánto tiempo nos vamos y bueno, finalmente que esto es un proceso que va a cambiar, ¿no? O sea, que esto va a pasar. Tener claro cuál es el objetivo. Sí, sí, eso es muy importante porque no es lo mismo que un estudiante se vaya de intercambio y de alguna manera se adapte y sepa que va a ser un año solamente y que regresará a una persona que se va realmente a trabajar para mejorar las condiciones familiares, ¿no? Es decir, que no sabe, no tiene certeza si lo van a deportar, si por alguna razón va a enfermarse, quién lo va a atender. Entonces es muy importante tener como que todas esas aristas cubiertas. Sí, así es. O si las condiciones no son favorables, pues si va a regresar o no va a regresar, ¿verdad? Claro, y lo peor a veces, si va a sobrevivir, ¿no? Porque a veces las condiciones en las que se van las personas de México, desgraciadamente a Estados Unidos, pues no son las mejores, ¿verdad? Pues entonces es importante, si alguien está pensando pues irse del país, pues investigar más sobre estas situaciones, sobre lo que va a vivir allá y incluso puede pues acudir, ¿no? A recibir apoyo de algún profesional. Claro, esto es algo muy importante. Las personas comúnmente que están en Estados Unidos y son inmigrantes y son latinos, creen que no tienen los mismos derechos. Hay una sensación de no ser parte y finalmente eso reduce la autoeficacia, la sensación de que pueden acceder a ellos. Los recursos están, afortunadamente el sistema de salud mental es muy fuerte en Estados Unidos y se puede brindar a este tipo de poblaciones. Entonces, lo importante es acercarse, acudir y francamente hablar de lo que se está sintiendo, porque muchas veces las personas no creerían que el llanto, que el no poder dormir, que el no estar comiendo o el no estar concentrados es algo anormal, ¿no? Creerían que es parte de, pero no, esto es una enfermedad, es una alteración en la psique y hay que atenderla. Sí. O pueden pensar, pues está triste porque no está con su familia, pero sin darle la importancia que que requiere. Exacto, no es una tristeza común, es una depresión, puede ser una ansiedad y hay que consultar, porque estas son alteraciones en la psique que tienen solución, pero hay que trabajar con ellas. Sí hay personas con este síndrome que acudan a recibir ayuda profesional de pues las o los psicólogos.
Afortunadamente, en la embajada precisamente de México en Estados Unidos tienen un apartado para la salud mental y sí se documenta la presencia de personas que acuden. Sin embargo, pues también se sabe que hay un subregistro porque hay personas que no se acercan a este tipo de condiciones y pueden pues desde caer en situaciones de alcoholismo, drogadicción, hasta suicidios. Entonces, pues es importante conocer que existe la ayuda y que se puede trabajar en ello. Y bueno, pues también importante si alguien sabe, tiene cerca a alguien con estas características o con esto, que está sufriendo esta situación, pues ayudarlo, o sea, que sepa que no es eh, tristeza nada más a la ligera, ¿no? Que es algo serio. Sí, 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 precisamente las personas que vivimos en México y pueden tener familiares allá en Estados Unidos o en Canadá o en otro lugar, hablar de este tema, socializarlo y decirlo, que esto no es normal, que se tiene que atender. Preguntarles cómo se sienten, Exacto, ¿verdad? hablar de las emociones, claro que Ok. sí. Pues muchas gracias, Gracias doctora. a ustedes, como siempre, un placer. Pues la doctora Sarita Salgado está ahí en su consultorio, en el consultorio 20 de la Clínica Médica Norte, que se ubica en Avenida Constitución 2141, en la colonia Puerta del Sol. Ahí puede agendar su cita con ella o también puede hacerlo vía telefónica. Digo, puede acudir personalmente ahí a agendar la cita, pero también más fácil puede hacerlo vía telefónica en 312-32-368-98. Con mucho gusto, estoy a la orden. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros estos datos importantes para que la población los conozca y sepa, pues,